veces no nos gusta lo que nos dicen, a veces nos dicen cosas bonitas, a veces no tan bonitas, y a veces algunos nos las dicen, nos las saben decir, otros no saben, porque no es lo mismo decirte perrito que perro, ¿verdad? Es muy feo que te digan perro, pero cuando te dicen perrito, pues así te suavizan más las cosas. Y recuerdo un hombre que fue a... ¿Se pueden sentar? ¿Se pueden sentar? No, hoy los tengo castigados. Ok, nomás los niños no van a salir, hermanos, porque ya es un poquito tarde. Nomás les iba a anunciar que los niños los dejen aquí. Y ahorita, como quiera, ya no alcanzaron su clase, ¿ok? Ahorita los hago descansar, van a descansar bastante. Y luego resulta que este hombre, el atractivo que traía para las iglesias es que traía un cotorro, que era el que predicaba. Y la gente hacía promoción y las iglesias se llenaban. Y yo creo que si usted les había avisado que iba a venir un cotorro, estuviera lleno aquí, oiga, pero como iba a venir Martín y Blanca, pues ni quien haga caso. Pero un día fue a una iglesia muy grande y era en miércoles y estaba bien llena, oiga, estaba bien llena. Y sacó el hombre al cotorro y le dijo: ándale, lorito, mira, es miércoles y mira cómo está la iglesia, predícales. Y el cotorrito nomás se quedaba viendo así, volteaba para todos lados, así calladito, así como ustedes que no dicen gloria a Dios ni aleluya. Y luego y el hombre le insiste: ándale, lorito, ándale, predícales. Y no, pues el lorito se engentó. Y ya cuando el hombre se enojó, le dijo: mira, cotorro tremendo, si no predicas, te voy a cortar, te voy a quitar pluma por pluma y esta noche duermes en el gallinero. El cotorro dijo: hermanos, vamos a orar porque el enemigo se empieza a manifestar. Así que yo nomás quiero dejarles un buen pensamiento para que usted se lo lleve a su casa. Gálatas 4, del 4 al 6, es donde vamos a estar ministrando la palabra del Señor. Aleluya. Gálatas capítulo 4, del 4 al 6. Voy a pedir que los que están sentados se pongan de pie y los que están de pie no se me vayan a sentar. Dice la palabra del Señor así. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Gálatas 4, del 4 al 6. Yo creo que ya está ahí, ¿verdad? Ok. Dice la palabra del Señor así: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y dice el 7: así que ya no somos esclavos, sino hijos, y como hijos, Dios nos ha hecho también herederos. Oremos al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia desde que se inició este culto, Señor. Te doy gracias por tu siervo pastor de esta iglesia, por su amable congregación que nos abre las puertas para glorificar el nombre de Dios junto con ellos. Ahora, Dios mío, en esta hora no te pido que bendigas tu palabra es bendita y santa, pero sí te pido que tú tomes mis inútiles labios, los purifiques con tu Santo Espíritu y traigas la palabra que tienes para mis hermanos en esta hora, y que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea glorificado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. La porción bíblica, hermanos, que acabamos de leer, nos dice que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para venir a redimir los que estábamos bajo la ley, a fin de que fuésemos aceptados como sus hijos, adoptados como sus hijos, y como hijos Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Mire, este es un misterio que solamente los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón lo podemos entender, porque cuando aceptamos que somos pecadores y nos acercamos a Dios, oiga, el Señor nos perdona, pero nuestro Padre Celestial envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que es el que nos da la victoria. Por nuestras fuerzas nosotros no podemos, Es el Espíritu de Cristo, es el que nos hace cambiar. Somos diferentes, ahora hablamos diferente, nos comportamos diferente, porque el Espíritu de Cristo está en nuestros corazones. Pero yo no quiero hablarles en esta hora acerca de nuestro Padre Celestial, el cual merece la honra y la gloria y la alabanza, y su amor sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero hablarles en esta hora acerca de la figura paterna, acerca de ese Padre terrenal. ¿Sabía usted que lo que han sembrado nuestros padres en nuestra vida determina lo que ahora somos, sea bueno o sea malo? Por eso quiero dejarles en esta hora el tema: las huellas de un padre. Las huellas de un padre, porque todos, aunque no querramos, nosotros las llevamos consigo. Mire, en la Biblia encontramos ejemplos de personajes
oiga, dignos de ser imitados. Pero la Biblia también nos menciona de esos mismos personajes sus errores, sus fracasos, para que aprendamos también de ellos. Lo más común es que tratemos de imitar a los triunfadores, pero eso no nos garantiza el éxito. Yo en lo personal puedo decir que mis errores, mis fracasos son los que más enseñanza me han dejado. Mire, yo recuerdo a mis padres. Mi padre era un hombre con atributos, pero también con muchos defectos, cometió muchos errores. Mi madre era una mujer muy tranquila, era muy abnegada, pero era muy sabia. Y cuando vino al conocimiento del Señor, más sabia se hizo. Cuando mi padre quería pelear, ella guardaba silencio. Y ella decía, es mejor que haya un loco y no que haya dos. Pero luego cuando ya mi padre se calmaba, oiga, así como era de serenita, calmadita, lo podía meter debajo de la mesa fácil, hermano. Y así es, hermano. ¿Sabe cuál es el problema de las parejas? Es que no nos hemos encontrado el lado. Encontrándonos el lado, las cosas van a cambiar, oiga. Mire, nosotros somos el ejemplo viviente. Tenemos 41 años de matrimonio, 19 años de tiempo completo en ministerio, que no nos separamos ni a diestra ni a siniestra. Y hasta aquí, mire, gracias a Dios que Dios ha sido con nosotros. Yo he visto ministerios, hermanos, que duran 4 o 5 años, pierden ministerio, pierden matrimonio, pierden todo. Pero porque no es fácil, hermano. Pero gracias a Dios porque Cristo ha sido el centro de nuestra vida. Pero ¿sabe qué, hermano? No crea que todos los viajes son luna de miel. No, tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras diferencias, pero con la ayuda de Dios los podemos sobrepasar, gloria al Señor. Recuerdo un pastor, amigo, que platicaba de un muchacho que estaba recién casado y va y le dice, hermano, yo quiero que me dé un consejo, ¿cómo puedo mantener estable mi matrimonio? Le dice el pastor, mira, yo te voy a decir lo que a mí me ha dado resultado. Dice, mira, cuando mi esposa quiere pelea, yo me salgo a caminar. Y dice, ¿y cómo ha durado 40 años con su esposa? Dice, pues caminando, hijito, caminando. Y es verdad, hermano, así es. Yo recuerdo que un día mi mamá y mi papá iban tomados de la mano, iban a ver al doctor. Y mi papá siempre se creía más joven que mi mamá, porque a mi mamá pronto le llegaron las canas y mi papá tenía el pelo negro. Y le dice mi papá a mi mamá, oye, ¿qué dirá la gente? Esa señora tan joven y con un muchachote tan grandote de la mano. Pero así como era mi mamá de calmadita, dice, sí, pero han de decir que está tontito, por eso lo trae de la mano. Y así, hermano. Yo quisiera, hermano, imitar a mi mamá, pero también surge lo de mi papá. Hay días que yo me levanto con un carácter que no me aguanto ni solo. Pero ahí es cuando surge lo de mi mamá, cálmate, Martín, cálmate, tranquilo. Mire, yo he escuchado en mis hijos expresiones que les digo, esas cosas como que las he oído en alguien, pues las han oído en mí. Y esas expresiones vienen de generación en generación. Pues quiera Dios y en esta hora el Señor ministre en nuestros corazones y esas cosas malas que nuestros padres han sembrado en nuestra vida por ignorancia, las rechacemos y las cortemos en el nombre del Señor para que no traspasen a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar, y cuando habla de siembra está hablando de tierra donde se puede sembrar una palabra, una semilla. Nosotros somos tierra fértil donde se puede sembrar lo bueno o se puede sembrar lo malo. Nosotros somos el producto de lo que alguien ha sembrado en nosotros. ¿Y cuál es lo primero que tenemos, lo que tenemos enfrente? ¿Cuál es la influencia que nosotros tenemos? Nuestros padres. Por eso yo quiero hablarles de la historia de un hombre muy conocido, muy famoso en la Biblia, pero que cometió un grave error. Error que cualquiera de nosotros podemos cometer si caminamos o transitamos ese mismo camino. El error de ser un pésimo padre. Porque podemos tener el aplauso de todo el mundo, podemos tener la simpatía del mundo entero, pero podemos tener el desprecio de nuestros hijos. Y este hombre tuvo el desprecio de uno de sus hijos, y no tan solo eso, sino que lo empuja a la tragedia de la muerte, y él se siente culpable porque su hijo está muerto. Le estoy hablando del salmista David, el monarca de Israel. La historia más o menos comienza así. David se casó con su tercera esposa, una princesa llamada Maca. Tuvieron 2 hijos hermosísimos, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La muchacha se llamaba Tamar. Esa muchacha era hermosa. Su hermano se llamó Absalón. Absalón, dice la Biblia, que no había otro hombre tan hermoso como él en Israel. Usaba la cabellera larga que solamente se la cortaba una vez al año. Y cuando se la cortaba, esa cabellera alcanzaba los 2 kilogramos de peso.
Esos dos muchachos eran los más codiciados de Israel. Pero algo sucedió, una tragedia que vino a cambiar completamente el rumbo de la casa del rey David. Cuando Absalón tenía 20 años y su hermana Tamar tenía 15 años, la Biblia narra que ellos tenían un hermanastro llamado Amnón. Este Amnón era hijo de David, pero era hijo de otra esposa porque David tuvo varias esposas. Entonces este Amnón se enamoró perdidamente de su hermana Tamar. Su media hermana Tamar no era un amor real, era un amor pasional, era un deseo carnal. Este hombre se obstinó en acostarse con ella y lo logró. Los detalles ni para qué mencionárselos aquí, pero este hombre abusa de su hermana, robándole lo más preciado que ella tenía por un momento de pasión. La Biblia dice algo importante, que cuando este hombre abusó de su hermana, tuvo más odio que el amor que le había sentido. Eso sucede cuando alguien tiene una relación y no hay amor de por medio. Absalón va con su padre y le dice: ¿ya viste lo que hizo tu hijo? Acaba de violar a Tamar. El rey David se enojó mucho, pero no hizo nada en contra del violador. Antes le dice: mira, esto hay que guardarlo en secreto, que no traspase del palacio, de las paredes del palacio. Entonces Absalón tiene que esperar la justicia de su padre por algún tiempo, y él empieza a sentir raíces de amargura porque piensa que su padre puede dirigir los grandes ejércitos de Israel, pero no puede dirigir su hogar, porque no interviene, porque no hace nada. Y él dice: si mi padre no hace nada, yo voy a hacer algo. Y él dice: si yo voy a organizar una fiesta, y ahí en medio de la fiesta yo no me voy a ensuciar las manos con un violador. Yo voy a contratar a alguien que cuando esté en plena fiesta yo les dé una señal y vengan y maten a mi hermano por la espalda. Pasan 2 años y aquel hombre organiza aquella fiesta, viene toda la familia real, los amigos, y ahí en plena fiesta, cuando ya el vino había hecho el efecto que hace el vino, él le da la contraseña a los matones y vienen y matan a su hermano por la espalda, y ahí queda tirado. Ahí terminan con la vida del violador. La gente se asusta, grita, sale corriendo, y en medio de la confusión Absalón sale huyendo y no se sabe de él por algún tiempo. Ahora David tiene a un hijo muerto, a una hija violada, y tiene a un hijo prófugo de la justicia porque ha violado la ley. Ya no es el mismo cantante de salmos que cuando se paraba en las ventanas del palacio todo el pueblo se gozaba. Ahora está triste, angustiado y afligido porque su hogar se le está cayendo a pedazos. Pasan 3 años. Uno de los generales más allegados a David se acerca y le dice: David, no es bueno que tu hijo lo tengas en el exilio, porque tus opositores políticos están usando eso en tu contra. Deberías de traerlo de regreso. David dice: lo quiero mucho, lo extraño mucho, pero no puedo traerlo porque es un asesino, no puedo tenerlo aquí en el palacio. El general le dice: mira, no es necesario que lo tengas en el palacio, que vive en Israel, que circule por las cortes, así tú no le ves la cara. Si la gente pregunta: ¿por qué trajeron al violador?, tú puedes decir: es que yo no le veo la cara. Así que más o menos haces algo bueno, pero no tan bueno, y más o menos así nivelan las cosas. David dice: está bien, es lo que vamos a hacer, y manda a traer de regreso a Absalón. Y cuando llega Absalón, se da cuenta que su padre no lo quiere en el palacio, y él se pregunta: ¿cómo está esto? El violador nunca salió del palacio, dormía al lado del rey, y yo quise justicia, ahora soy el asesino, ahora soy el delincuente que no puedo vivir en el palacio. Oiga, y las raíces de amargura crecen más en aquel muchacho, y él empieza a planear. Dice: voy a quitarle el trono a mi padre y voy a matar a mi padre. Un muchachito que correteaba por los pasillos del palacio hermoso, ahora levanta un golpe de estado en contra de su padre. La Biblia dice que cuando la gente venía al palacio, él se ponía en la puerta del palacio y la gente le quería hacer reverencia porque era el hijo del rey. Y él decía: no me hagan reverencia a mí, yo soy como cualquiera de ustedes, pero si estuviera ahí en esa silla, en lugar de mi padre, las cosas cambiarían. Utilizó las mismas tácticas que usan los políticos, oiga, te hacen sentir que todos somos iguales. ¿Se acuerdan del presidente Obama? Dijo: en los primeros 100 días una reforma migratoria, todavía la estamos esperando. Dígame si no es cierto. Oiga, los que somos mexicanos, las campañas políticas, pues ¿quién no dice palabras bonitas? Oigan, las campañas políticas. El célebre presidente don Luis Echeverría Álvarez, oiga, en su campaña política decía: este país debe terminar arriba y adelante. Oiga, lo elegimos presidente y a los 6 años lo encontramos abajo y atrás. El sustituto, don José López Portillo,
también decía, no, el mensaje bien bonito, que ni los caminos queden sin sembrarse. Pues sí se sembraron, pues sembraron de pura marihuana. Ahorita estamos pagando las consecuencias, dígame si no es cierto. Pues así Absalón. Llegaban los campesinos, ¿qué necesitan? Necesitamos más trigo, más grano, necesitamos más tierra para sembrar. Y él les decía, pues yo soy el hijo del rey, pero no puedo hacer nada. Pero si estuviera en lugar de mi padre, las cosas cambiarían, yo les daría todas las cosas. Y se ganó el corazón del pueblo. Y levanta un gran ejército en contra de su padre. Ahora, David no tiene otra opción. Tiene que enfrentarse a su hijo, porque ha levantado un gran ejército motivado por el odio hacia su padre. David no quería luchar con él, no quería hacerle daño, pero tenía que ir a apaciguarlo. Otra vez el general se le acerca y le dice, David, no es necesario que tú vayas, porque tú vales más que miles de nosotros. Deja que nosotros vayamos. Y para no hacerle la historia más larga, dice la Biblia que el ejército de David fue contra Absalón, y en la primera batalla 20,000 hombres cayeron de Israel. Y cuando Absalón se vio perdido, que ya el ejército de su padre era más fuerte que ellos, trata de escapar huyendo montado en una mula, con tan mala fortuna que ese año no se había cortado la cabellera. Pasa por debajo de las ramas de una encina y se queda aganchado de los cabellos y la mula pasa de largo. Uno de los soldados de David va y lo encuentra y viene con el general y dice, hemos encontrado a Absalón, está colgado en las ramas de un árbol. Y le dice, ¿y no lo mataste? Dijo, yo no puedo matar al hijo del rey. Yo escuché perfectamente que David no quería que la muerte de su hijo. Pero el general piensa que ese muchacho había hecho mucho daño, había causado mucho dolor y que merecía la muerte. Le lanza 3 dardos al corazón y le corta la cabellera y allí en el suelo terminan rematándolo. Alguien dice, ¿le damos cristiana sepultura? No, solamente un montón de piedras para que no huela mal. Así que ahí queda sepultado bajo un montón de piedras el hijo del monarca. El rey estaba en el palacio esperando noticias y de pronto llegó un soldado y le dice, David, ojalá y tus enemigos fueran como tu hijo Absalón. Absalón está muerto y sepultado bajo un montón de piedras. El soldado pensaba que David se iba a alegrar, pero es cuando encontramos las palabras más desgarradoras dichas por un padre escritas en la Biblia. Dice la Biblia, entonces el rey se subió a la sala de la puerta y expresaba llorando estas palabras diciendo así, oh Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, Absalón. David nunca fue el mismo. David expresó las palabras que expresara el presidente Kennedy cuando llegó a la presidencia en la Casa Blanca. Cuando uno de sus hijos muriera, él dijo, la gloria de mi presidencia se la ha llevado la muerte de mi hijo. Así David ya no fue el mismo. No le dolió tanto la muerte de su hijo, el violador, porque él sentía que él no había tenido la culpa, por lo menos eso pensaba. Pero de Absalón, él sentía que lo había empujado a la tragedia de la muerte y no se lo podía perdonar. David fue un gran rey, fue un excelente guerrero, un magnífico administrador, pero fue un pésimo padre que no supo sembrar en sus hijos la buena semilla. Y David estaba recogiendo la cosecha que le había sembrado en sus hijos. ¿Por qué les cuento esta historia como sacada de una novela? Porque somos padres, porque tenemos hijos. Tal vez no hemos empujado a ninguno de nuestros hijos a la tragedia de la muerte, pero un día vamos a tener que despedir a uno de nuestros hijos. Dios nos guarde que sea frente a una tumba, pero un día vamos a tener que despedir a un hijo porque se va a terminar una carrera, o porque se está casando, o porque simplemente quiere volar con sus propios recursos. Y ahí es cuando nos vamos a lamentar de no haber disfrutado ese hijo que el Señor nos puso en nuestras manos. Ahí es cuando nos vamos a lamentar y es cuando vamos a decir, cómo quisiera regresarme 20 años atrás para pagarle a mis hijos el tiempo que les he robado. Ahí es cuando nos vamos a lamentar de no haber entrado a ese cuarto de ese hijo adolescente lleno de calcamonías, de pósters, de computadoras, de juegos electrónicos y decirle que apagara todo porque mamá o papá querían hablar con él. Que nos dijera cómo la estaba pasando en el colegio, cómo la estaba pasando con sus compañeros de clase, con sus maestros, cómo le estaba yendo. Que tuviera la confianza de decirnos qué era lo que sentía, qué era lo que tenía en su mente. Teníamos que haber investigado qué era lo que estaba haciendo. Los que ya estamos entrados en edad, a veces que rechazamos lo que están viviendo actualmente, nuestra época de computadoras y de internet y toda esa cosa.
Pero tenemos que interesarnos, hermanos. Tenemos que saber qué lugares visitan nuestros hijos. Tenemos que saber las cosas más elementales de lo que está pasando hoy en nuestro mundo, porque mañana o pasado nos vamos a lamentar. Y no excusarnos de decir, es que mi hijo ya es un adolescente, ya ni le puedo hablar, ya ni le puedo decir nada, porque está lleno de rebeldía. Teníamos que haberlo hecho aunque fuera la fuerza, hermanos, aunque fuera la fuerza. Yo quiero participarles algunas cosas que vinieron a mi vida cuando yo era pequeño, que me crearon raíces de amargura en mi corazón. Yo cuando estaba pequeño, yo soy miembro de una familia muy numerosa, donde era yo de los de en medio. Y qué difícil es ser el sándwich de la familia, oiga, porque los más grandes tienen derecho por ser más grandes y los más chicos por ser más chicos. Los trabajos más difíciles me tocaban a mí. Lo que nadie quería hacer, eso me lo daban a mí. Yo empecé a sentir raíces de amargura en contra de mi padre y en contra de mis hermanos. Pero yo me propuse, aún cuando estaba pequeño, esto no va a pasar con mis hijos, esto no va a suceder. Y le doy gracias a Dios porque lo logramos con la ayuda de Dios. Mi madre le fue a sembrar el evangelio allá en el rancho donde vivíamos. Y cuando vinimos a la gran ciudad, nosotros veníamos pequeños. Y mi madre lo primero que buscó fue dónde criarnos en el temor de Dios. Yo recibí a Cristo en mi corazón cuando era un niño. Y gracias a Dios, hermanos, que hay raíces de amargura que había en mi corazón quedaron atrás. Porque dice la palabra del Señor, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo le entregué al Señor mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y lo que llevo de vida. 50 años de servirle a mi Cristo, aleluya. Y si otra vez volvieran a nacer, volvería a ser cristiano, porque no hay cosa mejor que servirle al Señor, hermanos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hay cosas que nuestros padres no nos pueden quitar, que sembraron en nosotros por ignorancia. Ellos no nos las pueden quitar. ¿Qué recibieron de sus antepasados? Incomprensión, desamor, cadenas de maldición que vienen de generación en generación. Pero nosotros que tenemos a Cristo, tenemos la autoridad de rechazar en el nombre de Jesús y romper esas cadenas de maldición que vienen para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos y que no trasciendan, aleluya, en el nombre del Señor. Un día vamos a tener que dar cuenta de ese ser humano que el Señor puso en nuestras manos. No importa que sea el profesionista más destacado de la Unión Americana, o que sea el director de la empresa más importante a nivel mundial, o que simplemente prepare los alimentos en ese negocio de comida rápida. Pero ese ser humano 100% depende de nosotros y un día tenemos que dar cuenta de él. ¿Por qué les hablo así, hermanos? Porque a veces, hermanos, con la intención de vivir, nos olvidamos de cosas muy importantes. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, a valorar el sacrificio que nos está costando darles lo que tienen, hermanos. Eso es bien importante. A veces queremos llenarlos de cosas y tantas cosas, pero nos olvidamos de lo principal, hermanos. Enseñarles a valorar todo lo que tienen. Tenemos que agotar todos los recursos, hermanos, para dejarle a nuestros hijos la mejor herencia. No es una cuenta abultada en el banco, no son propiedades. No, lo mejor para nuestros hijos que podemos dejarles es que ellos conozcan a Cristo, que conozcan a Dios, aleluya. Y estar atentos y darle seguimiento, hermanos. Esa es la responsabilidad más grande, hermanos. Un día el Señor nos va a pedir cuenta de ese ser humano que el Señor puso en nuestras manos. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por esta mujer, por mi esposa. Cuando fue tiempo de buscar una compañera, yo le dije al Señor, Señor, dame una ayuda idónea. Si yo la escojo, me voy a equivocar. Y Dios me dio a esta mujer. Aleluya. Oiga, cuando uno está joven, cuando piensas en casarte, piensas amontonar para tu familia, para la escuela de tus hijos, para tu matrimonio que acabas de empezar. Y eso está bien, pero no nos podemos no olvidar de que dependemos de Dios. Y yo me metí a trabajar de día y noche. Y vinieron los hijos y mi esposa nunca perdió el tiempo. Siempre los tenía involucrados ahí en la iglesia. Y oraba por mí para que yo le diera más tiempo a Dios y a mis hijos. Un día el Señor habló en mi vida y pude recapacitar. Y dejaba mi negocio. Sabía que iba a tener pérdidas, pero lo dejaba por semanas enteras. Agarraba a mis hijos, a mi esposa, y estábamos en los campamentos semanas enteras,
campamentos, retiros espirituales. Y luego después agarramos una semana y nos íbamos de vacaciones. Los momentos más felices que yo recuerdo de mi vida fueron los tiempos que pasé con mis hijos allá de vacaciones, disfrutándolos. Ahora no me queda el pesar de decir, no disfruté mis hijos. Los disfruté cuando estaban pequeños y los sigo disfrutando ahora que están grandes. Gracias a Dios, hermanos, que ahí en esos campamentos, en esos retiros espirituales, ese trabajo que hicimos con ellos, con la ayuda de Dios, oiga, nos dio fruto. Tenemos 4 hijos que le sirven intensamente al Señor, que no los mueve nada, aleluya. Pero gracias a Dios, hermanos, porque desde los 5 años que ya tenían luz de conocimiento, mi esposa los hacía que se entregaran a Cristo. Les decía que si querían entregarse a Cristo. Y cuando se salían del orden, no los agarraba a golpes ni a regañadas. Con la palabra les decía, mira, esto no es el fruto de un cristiano. Pero eso es lo que nos falta, hermanos. Nos falta trabajar con nuestros hijos. Aleluya. Pero un día, hermanos, un día en la presencia del Señor nos vamos a lamentar si descuidamos ese tesoro que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hoy más que nunca tenemos que trabajar con nuestros hijos, tenemos que trabajar con nuestra familia. El carro nuevo, la casa nueva que se va a quedar, pero nuestros hijos, nuestros nietos se van con nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque tenemos tiempo, hermanos, para los amigos, para salir de vacaciones. Tenemos tiempo para todo, menos para esa pequeña grey que el Señor ha puesto en nuestras manos, que son nuestros hijos. Quiera Dios, hermanos, y esta palabra sea para cada uno de nosotros un recordatorio. A lo mejor ya lo han escuchado muchas veces, pues en esta hora puede decirle al Señor, gracias, Señor, porque me lo está recordando y estoy en lo cierto. Te doy gracias, Señor, porque me vienes a reforzar lo que yo estoy haciendo. Pero si usted no está haciendo la tarea, si usted se ha descuidado, en esta hora puede decirle al Señor, Señor, aquí estoy, me he descuidado, perdóname, Señor. Hasta a nuestros hijos les tenemos que pedir perdón porque nos hemos descuidado de ellos. Abrazar a nuestros hijos, disfrutarlos ahorita que están pequeños. Si todavía los tienes en control, disfrútalos ahorita, hermano. Si andan allá que no quieren saber nada, no te preocupes. Tú háblale al Señor, tú dile al Señor y el Señor los va a traer, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tus hijos de alguna forma o de otra van a venir al conocimiento. A lo mejor no lo vas a alcanzar a ver, pero tú no dejes de orar, tú no dejes de pedirle al Señor, porque el Señor te va a dar ese premio, aleluya. Por eso el ejemplo que tenemos a seguir es nuestro Padre Celestial, aleluya, porque habiéndolo entregado todo, nos dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Habiéndose cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para venir a redimir los que estábamos bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como sus hijos. Y como hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que es el que nos da la victoria. Quiera Dios, hermanos, y esta palabra sea para cada uno de nosotros, que si nuestros hijos no tienen a Cristo en su corazón, están perdidos. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos perdidos. Por nuestras fuerzas no podemos, aleluya. Hoy más que nunca tenemos que seguir luchando porque Cristo está en nuestras vidas, aleluya. Yo quiero terminar mi sencilla reflexión con una oración. Hoy no es domingo, pero el altar siempre es altar. Y me da bastante gusto que no hayan ido los niños a la clase, porque los tenemos que andar trayendo para una oración familiar. Si alguien le ha tocado, si alguien le ha hablado al Señor, dice, hermano, yo quiero orar con mi familia, yo quiero orar con mis hijos en esta noche, yo quiero bendecirlos, yo quiero cortar toda cadena de maldición que venga de generación en generación. Yo quiero pedir protección para mis hijos. Yo soy el sacerdote de eso, yo soy el responsable, y yo quiero en esta noche yo quiero poner a mi familia en manos del Señor. ¿Hubiera alguien que me quisiera acompañar aquí en el altar? Póngase de pie. Si hubiera alguien, póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Gracias por sintonizar Fe Agrada a Dios en vivo. Te invitamos a que te comuniques con nosotros a los números de teléfono que aparecen en pantalla, o envíanos un correo electrónico a fad@fadokc.org. No te pierdas nuestra programación en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde, hora del centro. Que Dios te bendiga y recuerda que una palabra de Dios puede cambiar tu vida.